Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Ania del Toro. Bienvenidos a una nueva entrega de NCDN Investiga. Hoy abordamos la situación de los adultos mayores en el país y la lenta aplicación de la ley que los protege. A pesar de que hace casi 16 años que se creó la ley sobre protección de la persona envejeciente, aún no se cumplen la mayoría de los artículos que establecen derechos y beneficios especiales para todo ciudadano con más de 65 años de edad. Por eso sigue siendo una población vulnerable, objeto de violencia y maltrato. Creada el 15 de agosto de 1998 durante el primer gobierno de Leonel Fernández, con la Ley 352/98 se intentaba dar protección a las personas envejecientes en el país. Sin embargo, no fue hasta el 27 de octubre del 2004, 6 años después, que se dictó el reglamento de aplicación de esta ley mediante el decreto número 1372-04 del Poder Ejecutivo. Penosamente, a pesar de que fue promulgada en 1998, la ley todavía está cojeando en su implementación y eso hace que la población envejeciente de nuestro país todavía esté muy desprotegida. La geriatra Rosy Pereira, directora del Instituto del Abuelo, cataloga de difícil y precaria la situación de las personas de la tercera edad en el país. El abuso y el maltrato que reciben los adultos mayores de la sociedad en sentido general y muy específicamente de los familiares más cercanos es una cosa que nos llama la atención. El desconocimiento y la falta de aplicación de la ley son algunos de los puntos que, según la doctora Pereira, inciden en la situación de nuestros adultos mayores. Los préstamos a personas mayores no se dan. En cada proyecto habitacional que construye el Estado Dominicano, la asignación de un grupo de viviendas para adultos mayores, eso no se da. Es más, ni siquiera la carnetización. La Ley 352-98, en su segundo artículo, cita que el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente otorgará un documento denominado Carnet de Exoneración, que provee ciertos beneficios especiales a toda persona mayor de 65 años. Un carnet, aunque yo sea pensionado. Bueno, pues yo no sabía, señorita. Tiene acceso a descuentos en los transportes, acceso a los espectáculos públicos con descuento, tiene una serie de privilegios que usted puede obtener, como en todos los países del mundo organizado, cuando usted alcanza esa parte de su vida después de los 60 años. La ignorancia no ayuda a que la ciudadanía se empodere para exigir sus derechos en esta materia. Al realizar un sondeo a varios ciudadanos mayores de 50 años, ninguno conocía la existencia de la ley que protege a la población adulta mayor. A los envejecientes. Yo estoy viejo, ojalá me proteja a mí ya. ¿Pero usted la conoce? No la conozco, no. No hay ley para viejos. En los países fuera yo veo que ya una gente cuando tiene una edad vencida, se le presta una ayuda, pero aquí no tenemos ayuda de gobierno. Tuve personas mayores que andan imaginadas en la calle y cosas que no tienen cuidado. Entonces me parece que aunque existe esa ley, no existe. Para el especialista en medicina geriátrica, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente tiene gran responsabilidad en la falta de promoción, conocimiento y aplicación de la Ley 352-98. Y da muchísima pena que el CONAPE está recibiendo recursos, son 57 millones de pesos que recibe esa institución y sin embargo nosotros los programas que ellos debieran estar haciendo no los vemos. Aunque reconoce que hay ciertos recursos de ayuda social destinados a este grupo, entiende que no son suficientes. La tarjeta esa de solidaridad, 700 pesos no le resuelve el problema a nadie. Y eso es un programa que aunque de alguna manera, aunque sea le da para comer 2 o 3 días, eso no es sostenible en el tiempo. Nosotros tenemos que buscar otro tipo de acciones que permitan que esa gente puedan ganar un sustento. Pereira considera que a pesar de las pobres políticas públicas para la población de la tercera edad, se han dado ligeros pasos de avance, como pasa en el sector salud. El Estado Dominicano implementó el darle a la población adulta mayor, a los más necesitados, y eso yo lo voy a poner entre comillas,
la tarjeta de SENASA, y eso ha permitido que ese porcentaje de población, nosotros tenemos casi 1 millón de personas mayores, tenemos 900 y tantos miles personas mayores de 60 años, ese porcentaje que está cubierto con la tarjeta de SENASA, por lo menos no tengan que pasar por la pena de ir a un hospital y sentirse rechazados. Asegura que ser portador del Seguro Nacional de Salud ha permitido que muchos de los envejecientes que asisten a los hospitales para recibir atención médica no sean discriminados por ser adultos mayores. Entonces ellos pueden acceder por lo menos a tener una cobertura, pero ese es un grupo que está cubierto. La gran mayoría no solamente carece de atenciones de salud, sino que carece de las necesidades básicas. La especialista recuerda que nuestra población mayor es una eminentemente rural que en los últimos 20 años se ha ido urbanizando al trasladarse a las ciudades detrás de sus familiares. Esa gente nunca cotizó, esa gente no tenía ningún respaldo económico, esa gente no tenían ahorros, trabajaban la tierra. Muchos de ellos, y sobre todo en el sur profundo, a los varones los dejan allá porque a las hembras, a las mayores, las traen aquí los hijos que han migrado y han formado los cinturones de miseria para que le atiendan los niños en sus casas. Otro punto de avance ha sido la implementación de 19 centros diurnos distribuidos alrededor del país para el cuidado ambulatorio de las personas mayores. Estos fueron creados por el Banco Interamericano de Desarrollo junto al Ministerio de Salud Pública y han dado un respiro a las familias que trabajan y no se pueden hacer cargo de sus envejecientes durante el día. Eso comenzó cuando estaba el gobierno del PRD, hace 12 años, que comenzó ese proyecto y se han implementado muchos centros diurnos y eso le ha dado la posibilidad a familias que no tienen con qué darle comida a sus familiares, que vayan, se pasan el día ahí y solamente van en la noche. Aunque también existen centros geriátricos de atención permanente, la geriatra considera que este debería ser el último recurso, por lo que entiende se deben continuar implementando centros diurnos para que sirvan de apoyo económico a los familiares de las personas envejecientes y estos puedan salir a trabajar sin preocupaciones. No se pierda cuando regresemos qué dice la directora del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y cuál es el nivel de maltrato hacia las personas mayores en la República Dominicana. Los espero con esto y más después de una breve pausa. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Ahora seguimos con nuestro análisis a la situación de los adultos mayores en el país y la lenta aplicación de la ley que los protege. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente fue fundado oficialmente en el 2006 para actuar como organismo oficial en materia de definición y ejecución de políticas nacionales sobre la población envejeciente. Analizamos cuáles son las atribuciones de esta institución y qué está haciendo para promover los derechos de los adultos mayores en el país. Creado en el artículo 23 de la Ley 352-98, el CONAPE es la entidad rectora en materia de envejecimiento. Según lo establece la norma, una de sus atribuciones es coordinar y asesorar a las organizaciones públicas y privadas y trazar las políticas, los planes, las estrategias y los programas específicos para la atención de la población mayor de 65 años. Sí ha hecho grandes cosas importantes, por ejemplo, como promoción de los derechos del adulto mayor, insertarlo en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en el plan de gobierno esté incluido incluso en el presupuesto nacional, que nunca había fondos específicos para trabajar con adultos mayores en el presupuesto de gasto público. Aunque algunos cuestionan la función y el desempeño del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, la directora de esta institución asegura que han logrado avances para ayudar a esta parte de la población. Pero el tema ya de los adultos mayores, pues tiene la tarjeta Solidaridad como jefe de familia y por ser envejecientes reciben son 400 pesos, que ya hay más de 225.000 adultos mayores con un ingreso con su subsidio. Además, explica que el CONAPE cuenta con un departamento legal
para dar asistencia a los envejecientes que son víctimas de violencia. El adulto mayor viene a CONAPE o llama y nosotros lo visitamos, porque hay adultos mayores que están en silla de ruedas, que no tienen facilidades para transportarse o tienen ciertas dificultades. Según estadísticas suministradas por el Departamento Jurídico del CONAPE, en el año 2013 recibieron 95 casos de maltrato, de los cuales 73 fueron por conflictos familiares, 17 por maltrato psicológico y 7 maltrato físico. De estos resolvieron 79 casos y quedan 16 casos pendientes que están en procesos internos de las fiscalías y tribunales correspondientes. Todos los servicios legales son totalmente gratuitos para nuestros adultos mayores. Pueden venir aquí a CONAPE, pueden llamar a CONAPE e inmediatamente acudimos y le damos todos los servicios, también despojo de bienes de la familia, los hijos, hasta los vecinos, sobrinos, una hija de crianza que después entonces quiere despojarlo de todo lo que tienen. Nosotros también le damos asesoría legal. Sin embargo, no cuentan con una línea de denuncia específica para este tipo de casos, por lo que las llamadas solo se pueden hacer en horarios laborales hasta las 4 de la tarde. Ni siquiera una línea de auxilio tiene el CONAPE para, en casos de abuso, que esos adultos mayores debieran dirigirse al CONAPE. La Fiscalía ha creado la línea Vida, que es para violencia doméstica, y ellos pueden llamar. Nos enteramos el otro día que ellos podían llamar, pero todavía no existe el personal dedicado a esa problemática para el adulto mayor. El artículo 30 de la Ley de Protección a los Adultos Mayores establece las funciones del director ejecutivo del CONAPE. Entre ellas está velar por el cumplimiento de las declaraciones, convenio, leyes, reglamentos y demás disposiciones sustantivas y conexas referentes a la protección de los derechos de las personas envejecientes. La ley en su totalidad, claro, no se está implementando. Ahora está en proceso de implementación, incluso en el Congreso está lo que es una modificación a la ley. Porque la misma ley, por ejemplo, un abuelo, el hijo lo agrede. La ley no me empodera a mí para yo poder disponer, sacar a ese abuelo de ese lugar que corre peligro. No me protege. Luego de casi 8 años en la dirección ejecutiva del CONAPE, María asegura que la ley debe ser reformada para que esta institución pueda tener más fuerza y velar por el cumplimiento de la Ley de Protección a las personas mayores. Porque esta ley actual no presenta sanciones. ¿Tú entiendes? No presenta sanciones. Tú verás que habrán algunos decretos que saldrán porque tú sabes que una ley toma un tiempo para implementarse. Casi 16 años después de promulgada la ley, los beneficios que plasma para las personas mayores aún no se han materializado. Por ejemplo, el artículo 46 establece que toda persona mayor de 65 años debe recibir un descuento de 30% en la tarifa cuando acuda a un cine, al teatro o cualquier espectáculo público. Ya se le comunicó al ministro de Cultura hace ya unos meses y tenemos pendiente una reunión con todas las instituciones que tienen que ver con el tema. También los envejecientes deberían estar recibiendo entre 20 y 30% cuando use el transporte público, pero tampoco se ha logrado concretar este beneficio. Hemos llegado a un acuerdo con los transportistas y el Consejo. Es decir, lo que tienen que hacer el descuento, ahora lo vamos a implementar a través del metro, a través de la ONSA, que son instituciones del gobierno. Pero tú le hablas a un sindicalista que le haga un descuento que le corresponde, no hemos logrado que eso se haga. Ahora, ¿qué se va a hacer? Un subsidio. Nos llama la atención que según un reportaje publicado en el periódico Listín Diario hace exactamente un año, Natalie María afirmó que ya tenía planes de firmar acuerdos con las autoridades de la OMSA, con los ministros de Cultura y Deportes, además de que se estaban realizando contactos con el INVI para que cuando construya complejos habitacionales incluya casas para ese segmento de la población. 365 días después de estas declaraciones y 16 años después de promulgada la ley,
aún siguen en el aire estos acuerdos. Ya inició este proceso de invertir en aquellas personas que lo han construido todo. Yo creo que no hemos, como sociedad y como país, no hemos respondido cómo se merecen nuestros adultos mayores una vida mejor. Según María, ya comenzaron el proceso de dotar de un carnet a todos los envejecientes del país, según lo establece la ley que los protege. Ya tenemos todo, comenzamos a carnetizar a los adultos mayores por su provincia, con su número, su código, a través del comedor económico para retirar los alimentos. Pero ya esa carnetización no tiene tanto valor si no se puede ejecutar lo que indique ese carnet. Por eso explicó que el presidente Danilo Medina designó al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para realizar una reunión con todos los ministros e instituciones vinculantes para que cumplan con lo que establece la Ley de Protección a los Adultos Mayores. El tema de los adultos mayores no es simplemente del CONAPE, no es del Consejo. El Consejo es el órgano rector en materia envejeciente. Ahora, lo que cada quien tiene que cumplir con su parte. Y para eso, entonces, tenemos que llegar a un acuerdo, como lo vamos a hacer, arribar a un acuerdo de corresponsabilidades de cada institución. El año pasado el CONAPE se manejó con un presupuesto de 57.270.336 pesos, lo que equivale a unos 4.772.000 pesos mensuales. De estos, la mitad se invirtió en gastos de personal de la institución, por lo que María asegura que su presupuesto es limitado para hacer campañas permanentes en los medios de comunicación para promover la ley y los derechos de los envejecientes. No se pierda tras la pausa qué dice un estudio sobre el maltrato de los envejecientes en el país y cómo están nuestros asilos de ancianos. Los espero después de una breve pausa. Gracias por continuar en sintonía con NCDN Investiga y nuestro análisis a la situación de la población adulta mayor en la República Dominicana. Según un estudio publicado el año pasado, la violencia emocional hacia las personas mayores es la que predomina en el país. Les presentamos los resultados de este estudio y visitamos un asilo para ver cómo se manejan con el poco presupuesto y cómo enfrentan la gran cantidad de envejecientes que son abandonados por sus familiares. Una encuesta realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente concluye que el 91% de los entrevistados fue víctima alguna vez de violencia emocional o psicológica. En el 29% de los casos, los hijos figuran como los principales perpetradores de esta violencia. El hecho de no darle participación en las decisiones de su casa, ya tú lo está violentando un derecho de ellos. Ya cuando tú dices, bueno, usted no tiene, estése tranquila, que usted no tiene nada que opinar de esto, usted está muy vieja para eso, nosotros somos lo que sabemos. Ya es una violencia al adulto mayor. Ha aumentado. Nosotros hace 3 años nosotros hicimos un estudio de abuso y maltrato en 8 barrios de la capital y la provincia de Santo Domingo. Y nosotros encontramos en algunos barrios hasta un 72% de los entrevistados que reportaban que habían sido abusados por sus familiares más cercanos. Según los especialistas, existen varios factores que influyen en el aumento del maltrato a los envejecientes en el país. Cuando usted tiene dificultades económicas y problemas sociales, la gente no está de buen humor. Y siempre se paga, la gente dice siempre, la soga se rompe por lo más delgado. Siempre se paga con el que queda más cerca. Y el adulto mayor, que es el que está ahí, que muchas veces y cuando hay esas condiciones son considerados una carga. El estudio indica que el 32% de las personas mayores reporta haber vivido violencia física. Por ejemplo, nosotros encontramos en algunos barrios donde el maltrato físico predominaba sobre el maltrato psicológico. En Villas Agrícolas hay mucho maltrato físico. En el único barrio que nosotros encontramos una predominancia del maltrato físico. Y nos llegamos a la conclusión que la drogadicción que existe en ese barrio
La incidencia tan alta de drogadicción y abuso de sustancias que existe en ese barrio es lo que guía, porque en los otros barrios nosotros veíamos el abuso psicológico, pero el maltrato físico y financiero, ahí es donde más se ve. En la encuesta publican la seguridad, la pensión, la salud, alimentación y vivienda como las demandas y tipo de apoyo que esperan recibir los adultos mayores de parte del Estado Dominicano. El maltrato mío es esto, que tengo que levantarme todos los días a las 2 de la mañana a hacer lo que voy a hacer para venir para acá. Y aquí no se está vendiendo nada. Aquí no se, y a mí nadie me maltrata. El maltrato mío es que no tengo fuerza ya para pagar una casa. Ese es el maltrato que tengo. Pero muchos envejecientes también son abandonados por sus familiares en asilos como el San Francisco de Asís, ubicado en el kilómetro 12 de la carretera Sánchez, próximo a Jaina. Ellos mismos a veces están tristes porque añoran a su familia. Yo a veces pues comprendo los que son pobres, ¿no? Porque no tienen los medios. Y pues muchos de ellos pues ya no tienen familia. Que muchos ancianitos, pues otras personas que los recogen y nos los traen, o algunos que nos dejan ahí en la puerta de entrada. Que de esos pues tenemos bastantes. De la mayoría de los que residen aquí, muchos no tienen familiares. Este asilo tiene capacidad para dar albergue a 260 envejecientes y actualmente hay 255 que residen de manera permanente bajo el cuidado de la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Sean mayores de 60 años y damos prioridad a los ancianos más pobres y necesitados, a los que no tienen familiares. Pues gracias a Dios que cuando hay unas necesidades apremiantes o muy pobres, siempre hay una cama disponible para ellos. Esos son los primeros que le damos prioridad. Yo tengo 14 años estoy aquí. ¿Ya usted vive aquí? Hasta que me muera. Me trae una sobrina monja. Yo tengo mucha familia, licenciada, ingeniera, abogada, vienen a verme. Y ahí sí. Según Sor María Emérita, directora de este asilo, reciben un aporte de 270,000 pesos mensuales del Ministerio de Salud Pública y 250,000 pesos de la Presidencia para ayudar a comprar los alimentos. Sin embargo, explica que no son suficientes para cubrir todos los gastos mensuales. Eso es para el alimento, pero el gasto mensual es de 1.400.000. Que se consume mucho porque también Salud Pública paga a nuestros empleados, pero no es suficiente. Y nosotras mensualmente pagamos 260,000 a otro grupo de empleados que nos ayudan. Afirma que logran subsistir gracias a las donaciones que reciben de personas e instituciones privadas. Que gracias a eso pues podemos sostener a nuestros ancianos, porque sí, el gobierno nos ayuda, pero son más los gastos, porque no solo alimento, también la casa hay que darle mantenimiento. Y más las bombas y todo lo que se daña, que todo eso sube mucho. Y es que el mantenimiento de un asilo es muy costoso. La tarifa en un recinto privado para el cuidado de los envejecientes le puede costar entre 40,000 y 50,000 pesos mensuales por cada individuo a sus familiares. La medicación y todos los materiales gastables, cuando nos referimos a materiales gastables hablamos de pañales, gasas, guantes, ese tipo de indumentaria adicional. Se factura genera una facturación adicional que todos los meses se le pasa un desglose a los familiares del consumo con previa autorización de ellos y su medicación recurrente, pues eso es adicional a la cuota básica de internamiento. Sin embargo, los especialistas siempre recomiendan que la permanencia en su hogar junto a sus familiares es la mejor opción para los adultos mayores. Es lo más conveniente para todo el mundo y lo más económico. Recuérdese que cuando hay cuidados de 24 horas, los recursos tienen que ser así, porque usted tiene que darles todo. Aunque reconocen que la mayor demanda de ingresos a los centros geriátricos de atención permanente se debe a la falta de recursos para mantener a los adultos mayores en casa, los expertos abogan porque se respete el derecho al empleo y la generación de ingresos en los envejecientes, tal y como lo establece la ley, para que no sean ni se sientan como una carga para la sociedad. Realmente da pena y vergüenza que casi 16 años después de promulgarse la Ley de Protección a las Personas Envejecientes,
todavía la mayoría de los beneficios que deberían recibir nuestras personas mayores no se han concretizado. Quizás hace falta una gestión lobby más enérgica para lograr que se cumpla la ley en pro de nuestros abuelos y enfocarse menos en las pequeñas dádivas que no son suficientes para atender a una población cercana al 1.000.000 de personas. Con esto llegamos al final de esta entrega. Muchas gracias por su sintonía. Los espero en una próxima emisión de NCDN Investiga. Buenas noches.